Bueno, vamos a empezar con las caracterizaciones de la continuidad y podríamos llamarle a esto página 5 y empezamos con un teorema. Este teorema, la prueba la vamos a ver, pero si usted quiere la puede pasar, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es lo que dice el teorema y una de las dos partes de la prueba. Entonces empezamos con una función entre dos espacios métricos. Imagínense que X y Y son espacios métricos, pero no estoy diciendo cuál es la métrica. En la prueba uno se va a dar cuenta. D1 para X y D2 para Y. Una función entre espacios métricos. ¿De acuerdo? Entonces, vean lo que dice el teorema. Esto es lo realmente interesante. F es continua en un punto de X si y solo si, esto es lo interesante. Yo ya sé qué significa que F es continua en X0 en términos de epsilon y deltas. Entonces este teorema me dice que para cada sucesión en X, entonces fíjate bien, tú quieres probar que una función, usted sabe que una función es continua en X0, entonces cada vez que yo me doy una sucesión xn en X que converja a X0, se sigue que la sucesión de imágenes fxn converge a la imagen de x0 bajo f. Eso es lo que dice la primera caracterización. Y te la tienes que aprender. ¿Qué significa probar que una función es continua? Bueno, ya lo sé con epsilon y deltas. Pero ¿cuál sería la nueva, digamos, caracterización? Si yo quiero probar que una función es continua en x0, entonces me doy una sucesión que converja a x0 y pruebo que la sucesión de imágenes fxn de la sucesión converge a la imagen de x0 bajo f. Eso significaría probar que la función es continua en x0. Entonces, vamos a hacer la prueba, estimadas y estimados. Esta prueba es, digamos, conocida para los que han llevado cálculo 3. Vamos a ir de izquierda a derecha. Démonos una sucesión en X que converja a X0. ¿De acuerdo? Debemos probar que la sucesión de imágenes, esta, converge a la imagen de X0 bajo F. ¿De acuerdo? ¿Cómo probamos eso? Yo quiero que vean esta prueba porque esta prueba es muy bonita. Me doy un epsilon mayor que 0. Usted ya sabe que tiene que probar para ver que una sucesión converge. Te das un epsilon, ¿de acuerdo? Entonces, para ese epsilon, yo sé que existe un delta mayor que 0, tal que los x que disten de x0 menor que delta implica que la distancia de las imágenes es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Eso para el epsilon que me di, yo me doy aquí un epsilon y aplico la continuidad, o sea, la hipótesis, y encuentro un delta que pasa eso. Aquí es donde se separan los niños de los hombres. Vean, para el delta mayor que 0, este delta mayor que 0 se lo aplico a la definición de que xn converge a x0.
Para ese delta mayor que 0 existe un n en n con, ¿se acuerdan cuál es la definición de que una sucesión converge? La distancia de xn a x0 es menor que delta para todos los n mayores o iguales que este n, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que tengo dos cosas. Medí un epsilon y encontré un delta, tal que si pasa que x y x0 distan menor que delta, las imágenes distan eso. Y ahora para ese delta, medí la definición de sucesión xn converge x0 y encontré un n que hace que los términos de la sucesión xn disten de x0 menor que delta, pero para todo n mayor que n. Si usted conecta las dos líneas anteriores, entonces, como estos están cumpliendo esa condición, acuérdense que cada vez que se cumple esta condición, se cumple esta. Entonces, como estoy cumpliendo esta, entonces las imágenes de la sucesión y la imagen del punto va a ser menor que epsilon. Esto para todos los n mayores o iguales que n. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que fxn converge a fx0. ¿De acuerdo? Esa es la prueba. No les doy más. La prueba de que si la función es continua en x0, entonces se cumple la condición que siempre que me dé una sucesión xn que converge a x0, la sucesión de las imágenes converge a la sucesión imagen del punto. ¿De acuerdo? Vámonos ahora con el regreso. Para el regreso, estimadas y estimado, vamos a utilizar una técnica que ya utilizamos en sucesiones de Cauchy. En algún momento, cuando utilizamos sucesiones de Cauchy, hicimos algo que se llamaba discretizar. Quiero que recuerden eso. Entonces, hacemos lo siguiente. Supongamos, yo quiero probar que f es continua en x0. Vamos a proceder por contradicción. Entonces, supongamos que f no es continua en x0. Vamos a suponer que f no es continua en x0. Acuérdense, yo quiero probar el recíproco, el regreso, que si se cumple la condición de que cada vez que una sucesión xn converge a x0, entonces la sucesión imagen converge a la imagen de x0. Si pasa eso, entonces la función es continua en x0. Entonces yo digo, supongamos que f no es continua en x0. ¿Qué significa que x no es continua en x0? ¿Se acuerdan? El para todo se convierte en existe un epsilon mayor que 0. El existe un delta es para todo delta mayor que 0. El para todo x se convierte en existe x, tal que la distancia de x a x0 menor que delta implica distancia de f de x a f de x0. Esto tiene que ser mayor o igual que epsilon, ¿de acuerdo? Esa es la negación de la continuidad en x0. Yo creo que lo tengan aquí bien clarito. Esta es la negación. Existe un epsilon tal que para todo delta pasa eso. Entonces, aquí es donde comienza la prueba. La idea es tomar primero un delta igual a 1. ¿Lo ves? Aquí dice para todo. Entonces yo tomo un delta igual a 1. Cuando yo tomo ese delta igual a 1, va a existir un x1 que dista ese x1 de x0 menor que 1 y las imágenes de x1 y x0 son mayores o iguales que epsilon. ¿De acuerdo? El epsilon es el que existe. Ahora tomo el delta, como es para todo, tomo el delta ahora un medio. Cuando tomo el delta igual a un medio, agarro un x2 con distancia de x2 a x0 menor que un medio. ¿De acuerdo? Y si esa distancia es menor que un medio, la distancia de las imágenes
de x2 a x0 es mayor o igual que epsilon. Y así sigo, estimadas, así sigo. Luego el delta un tercio, el delta un cuarto, el delta un quinto. Voy a obtener un x3, un x4, un x5 sucesivamente, hasta que yo pongo delta igual 1 sobre n, ¿verdad? Y voy a encontrar un punto xn, tal que la distancia de xn a x0 es menor que 1 sobre n, pero la distancia de las imágenes es mayor o igual que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido una sucesión de puntos xn tal que, fíjense, aquí está x1, x2, ahí sigue, xn, ahí sigue. ¿Qué es lo que pasa con esta sucesión xn? Que cuando el xn se hace cada vez, el n en xn se hace cada vez más grande, la sucesión tiende a cero. Entonces, hemos obtenido una sucesión de puntos que converge a x0. Pero las imágenes de esa sucesión no converge a f de x0. ¿Por qué no converge? Porque la distancia entre las imágenes de la sucesión y la imagen del punto x0 siempre es más grande que epsilon. No se acerca a cero. Entonces, lo que yo puedo concluir es que luego f debe... ¿por qué puedo concluir eso? Porque si concluyo que no es... si asumo que no es continuo en x0, llego a este absurdo. Entonces, f debe ser continuo en x0. Y esa es mi prueba, la primera prueba. Y esta es la primera caracterización de funciones continuas. Una función es continua en un punto x0 si pasa la caracterización esta con sucesiones, para que lo tengan ahí en el baúl de los recuerdos. Vamos con otra caracterización. Pongámosle a esto 6. Pongámosle a esto teorema. Y lo mismo, imagínate que tengo una función f de x en y. F de x en y es continua. Pero ahora esta continuidad es en todo el conjunto, ¿de acuerdo? Cuando yo digo f de x y es continua, que es continua en el sentido general, que es continua en cada punto. Entonces, cuando una función es continua en x mayúscula, primera caracterización. Vean, déjenme escribirlo y luego déjenme. Por favor, pónganle mucha atención. Vea lo que dice este teorema. Este teorema es, ¿cuándo una función es continua? Bueno, yo ya lo sé que es continua en cada x0, y ya sé que por sucesiones o por epsilon y deltas, pero ahora me da una nueva forma de probar que una función es continua. Una función es continua si cada vez que yo me voy al codominio, cuando me vaya a y, cada vez que me dé un abierto en y, la imagen inversa de v bajo f también es abierto en x. Aquí, en este teorema, tienen que estudiar antes de verlo el trabajo en clase número 4 que yo les mandé a su correo o al chat que tenemos. Estudie qué significa la imagen inversa. Y una vez que estudie eso de la imagen inversa, venga a ver de nuevo este teorema. Entonces, no quiero, si alguien lo recuerda, bueno, no quiero, este f a la menos 1 de v es definido como los x en x, tales que f de x pertenecen a v.
O sea, vos te vas al codominio y ahí agarras un conjunto, V. ¿Cuál es la imagen inversa? Son los puntos del dominio cuya imagen vive en ese V. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar este teorema. Por eso es que hemos pasado tanto tiempo viendo sobre espacios métricos y abiertos, cerrados y todas esas cosas. Entonces vamos a demostrar la necesidad. Entonces me doy V abierto en Y, en el codominio, y considere f a la menos 1 de v. Vean lo que yo quiero mostrar. Lo que yo quiero mostrar es, supongo que la función es continua. Me doy un abierto en Y, en el codominio, y tengo que probar que f a la menos 1 de v es abierto. Entonces, vean lo que vamos a ver. Probemos que f a la menos 1 de v es abierto. Eso es lo que tenemos que probar, que f a la menos 1 de v es abierto en x. ¿Cómo se prueba eso? ¿Se acuerdan? Me doy un x que vive en el conjunto. Debo hallar un r tal que la bola con centro x y radio r, digamos, esté completamente contenida en este conjunto. Entonces, me doy x en f a la menos 1 de v. ¿Qué significa que x vive en la imagen inversa? Eso significa que la imagen de que la imagen de x bajo f vive en v. Eso es lo que significa. V es abierto. Entonces existe un épsilon mayor que 0, un radio, existe un radio mayor que 0, con la bola centrada en fx y radio épsilon completamente contenido en v. ¿Por qué? Porque v es abierto. Por ser v abierto. Pero entonces vámonos a la continuidad. ¿Qué significa que una función es continua? Váyase a la primera página, a la parte inferior de la primera página. La forma de caracterizar continuidad por imágenes y preimágenes. Entonces, por continuidad existe un delta mayor que 0 con, ¿se acuerdan? La continuidad, yo te dije que otra forma era que la bolincha o bola con centro X y radio delta, su imagen iba a parar completamente al interior o adentro de la bola con centro f de x, radio épsilon. ¿De acuerdo? Y esa cosa, usted sabe, por lo que acabamos de ver, que está metida en B. Luego, por ese trabajo en clase número 4, yo puedo aplicar, fíjense bien, esto es contenido en V. Entonces, yo puedo aplicar f a la menos 1 de f de la bola con centro x radio delta, y esto estaría contenido en f a la menos 1 de v. Las imágenes inversas conservan la contención, pero por esa tarea, o más bien trabajo en clase 4, esta bola con centro X radio delta está metido acá. Eso lo tienen que probar ustedes. Imagínense, se cumple esto que está acá y se cumple esto que está acá. Entonces, por transitividad, la bola con centro X radio delta está completamente contenido en f a la menos 1 de v. Y que estoy demostrando ahí. Partí de un x que está en la imagen inversa de v.
y encontré un delta tal que toda la bola con centro X y radio delta está metido en f a la menos 1 de v. Y eso ya termina. Ahora, recíprocamente, o sea, el regreso. Recíprocamente. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Tengo que probar que la función es continua. Entonces, lo vamos a hacer en agarrar un puntito que viva en x mayúsculo. Y me doy un epsilon mayor que 0. Entonces, yo me puedo dar la imagen del punto y me puedo dar el epsilon y me puedo dar la bola, ¿sí o no? Yo considero eso. Si tengo x, conozco f de x. Y si tengo un epsilon, pues puedo tomar la bola con centro f de x y radio epsilon. Esta cosa es un abierto. Esto ustedes lo saben, lo probamos. Eso es un abierto en el codominio, en Y. Pero ¿cuál es la hipótesis? Que cada vez que yo tengo un abierto en Y, la imagen inversa de ese abierto, o sea, en este caso de esa imagen inversa es abierto ¿dónde? En el dominio, en X. ¿De acuerdo? Aquí sí quiero hacerles una observación. Ese objeto f a la menos 1 de b de fx, x, ese objeto, la x que es esta x que está aquí, usted puede ver, eso déjenme que, esto lo tiene que probar usted, ese x vive ahí, eso no es difícil de verlo, x vive ahí, en ese conjunto, f a la menos 1 de b, fx, coma delta. Y ese conjunto es un abierto. Si X vive ahí y ese ahí es un abierto, entonces usted puede decir existe un delta mayor que 0 con la bola con centro X y radio delta está completamente en este conjunto. Porque ese conjunto que estoy escribiendo en este momento, ese conjunto es abierto. Y por el trabajo en clase 4 que ustedes tienen que hacer, yo le voy a aplicar f a esta contención, le aplico f a ambos lados. Entonces, f de la bola con centro X radio delta está contenido en f de f a la menos 1 de la bola de centro f de x radio epsilon. Pero usted puede probar, estimada y estimado, que esta cosa está metida en la bola con centro fx y radio epsilon. Y esta es otra manera de probar que la función es continua. Entonces, f es continua en x. ¿Por qué esa es otra forma de probar que es continua? Porque te diste un x en x y un epsilon, encontraste un delta, tal que la bolincha con centro x y radio delta, su imagen va a caer en la bola con centro f de x y radio epsilon. Esta es la segunda propiedad que yo quería hablarles. La propiedad de que un conjunto es abierto, perdón, una función es continua si cumple esa condición con respecto a abiertos. Pasemos ahora, estimadas y estimados, a hacer la tercera caracterización que yo les prometí. Digamos que la caracterización que yo les prometí es f de x en y, una función de x en y, es continua si, solo si, lo mismo que antes. Para todo f contenido en y, te vas al codominio
para cualquier cerrado en el codominio, la imagen inversa de F es cerrado en X. Entonces, muchachas y muchachos, otra manera de probar que una función es continua es te vas al codominio. En el codominio tomas cualquier cerrado, un cerrado arbitrario, tomas la imagen inversa, que es un conjunto que cae en el dominio. Y si es cerrado, entonces tu función es continua. ¿De acuerdo? Siempre que tomas en el codominio un cerrado, si la imagen inversa de ese cerrado también es cerrado, la función es continua. Vamos a probar, como ya es costumbre, esta dirección. Es bastante fácil. Entonces viene usted y dice, sea F un cerrado en Y. Supongo que la función es continua y me doy un cerrado en Y. Si usted agarra un cerrado en Y, usted sabe que el complemento, eso bien lo sabe, es abierto. Si un conjunto es cerrado, su complemento es abierto. Entonces, por el teorema anterior, el teorema de la página 6, si la función es continua, ¿se acuerda? Si una función es continua, la imagen inversa de un abierto es abierto en X por teorema anterior, ¿verdad? Entonces, el conjunto de arriba es un abierto, pero por proyecto, no, olviden, no proyecto, por trabajo en clase 4, esta cosa que está aquí es lo mismo que X menos F a la menos 1 de F, ¿de acuerdo? Estas cosas son iguales. Entonces, si el de arriba es abierto, este de aquí, que es el mismo de arriba, también es abierto, porque es el mismo conjunto. Pero si esa cosa es abierto, es porque este conjunto es cerrado. ¿Se acuerdan? Porque si un conjunto es cerrado, su complemento es abierto. Entonces, ¿qué estoy probando? Que si yo empiezo con un cerrado en Y, la imagen inversa es cerrada en X. Y eso me prueba el teorema que yo quería, la primera parte. ¿De acuerdo? Para terminar con la tercera caracterización, me doy un V abierto en Y. Si vos querés probar que una función es continua, ya tenés el teorema anterior que dice que siempre que te des un abierto en Y, la imagen inversa para que F sea continua debería ser un abierto. Entonces, eso es lo que vamos a probar. Me doy un abierto en Y. Entonces, Y menos V es cerrado. Eso sí lo saben, ¿verdad? Si un conjunto es abierto, su complemento es cerrado. Entonces, la imagen inversa, porque es la hipótesis, la imagen inversa de Y menos V es cerrado en X, ¿de acuerdo? Pero otra vez, por trabajo en clase 4, esto de arriba es lo mismo que poner X menos F a la menos 1 de V. Es lo mismo, entonces esto es cerrado. Y si eso es cerrado, es porque esto es abierto. Y entonces, ¿qué es lo que estoy probando? Que F manda abiertos en Y a imágenes abiertos, a imágenes inversas que son abiertos. Eso por el teorema anterior dice que F es continuo. Y ahí termina la tercera caracterización que yo quería enseñarles. Esas son cosas interesantes, muchachas y muchachos. Veamos un teorema, ya para ir cerrando la clase. Yo te doy una función de X en Y y voy a decir que esa función es continua
Sí, solo sí. Cuarta caracterización, no se las había prometido, pero ya que estamos aquí lo hacemos. Ya saben qué significa esto. Una función es continua. Fíjense lo que está haciendo. Para todo A contenido en X. ¿Cuándo una función es continua? Cuando yo agarro cualquier subconjunto en X, tomo la clausura de ese conjunto, hago la imagen y esa imagen queda en la clausura de la imagen de A. Esa es otra caracterización de continuidad. Vamos a probar la necesidad, es decir, la parte de la demostración. Supongo que la función es continua y tengo que probar que f de la clausura de A está contenido en la clausura de f de A. Bueno, para eso, estimadas y estimados, me doy un punto que viva en f de la clausura de A. Me doy un punto ahí. Por un teorema, no, esto no es por un teorema, esto es por lo que les enseñaron en mate discreta. Si vos vivís en la imagen de f de A, hay un punto que vive acá con f de x igual a y. Eso es por definición de imagen, eso lo aprendieron en mate discreta. Ahora, ¿se acuerdan qué significa que un punto vive en la clausura? En términos de sucesiones, un teorema que vimos, existe una sucesión en A, acuérdense de ese teorema, con la sucesión convergiendo a X. Y además, la imagen de X es Y. Entonces, fíjense qué lindo aquí, para ir, este teorema me gustó cuando lo vi porque tengo una sucesión en A y esa sucesión converge a X, pero la función es continua, esa es la hipótesis. ¿Qué es lo que hace una función continua con sucesiones? Cuando tengo una sucesión que converge a X, entonces la continuidad me dice que fxn converge a fx. Pero yo sé que f de x es y. Entonces, ¿qué puedo concluir? Entonces, necesariamente f de xn converge a y, porque fx y y son lo mismo. ¿De acuerdo? Pero, ojo, muchachas y muchachos, esta sucesión, la sucesión fxn, la imagen, el conjunto de los puntos, esta cosa vive aquí en fa. No sé si ustedes lo saben, porque xn vive en a. F de xn, entonces sería un conjunto metido en f de a. Por un teorema que vimos, cuando vos tenés una sucesión en ese conjunto y converge a y, esa es la definición de que vos vivís en la clausura de este conjunto. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Que si vos vivís acá, a la izquierda, entonces también vivís a la derecha. Bueno, esa es la primera parte del teorema. Y ya para terminar la clase correspondiente ahora y este video que se nos está haciendo grande, vamos a concluir con la otra parte. Y es lo siguiente. Entonces, el venirse. Dese usted un f en y. ¿Verdad? Te das un f en y probemos, cerrado obviamente, ¿verdad? Cerrado. Y probemos que f a la menos 1 de f es cerrado. Acuérdense, esta cosa, esto que estoy probando ahora es, yo estoy asumiendo que f de clausura de A está contenido en la clausura de f de A. Y con esa hipótesis tengo que mostrar que f es continuo. Entonces, para probar continuidad, voy a probar que si me doy un cerrado en el codominio, la imagen inversa bajo f de ese f cerrado también es cerrado. Entonces, voy a usar el teorema de la caracterización 3. Debemos ver que, ¿qué significa que un conjunto es cerrado? Otra forma es probar que su clausura y él son iguales, ¿de acuerdo?
Y para ello, ya ustedes saben que si vos querés probar que esta igualdad se da, basta con que se dé esta cosa. ¿Sí se acuerdan, verdad? Eso ya lo vimos. Basta con decir que la clausura está metido acá. Con eso basta. Porque acuérdense que un conjunto siempre está metido en su clausura. Y si yo quiero probar que la clausura y el conjunto son iguales, basta ver que la clausura está metida en el conjunto. Entonces, por hipótesis, aquí es donde se separan los niños de los hombres. Acuérdense que la hipótesis de regreso en el teorema es que cualquiera que usted agarre, ¿verdad?, que satisfaga la condición, por hipótesis, esta cosa vamos a ver. O sea, esta cosa que está aquí está contenido en esto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien lo que estoy diciendo. Yo me estoy dando un cerrado, ¿verdad? Y tengo que probar que la imagen inversa es un cerrado. Entonces, para ello, lo que hago es utilizo la hipótesis. En lugar de A, tomo f a la menos 1f y se da esa relación. Solo que dése cuenta que esta cosa, por trabajo en clase 4, eso está metido en f, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usted lo que sabe es que f de f a la menos 1 de f, así, por transitividad, ¿verdad? Esto está metido en esto, ¿verdad? Entonces, si le aplico la imagen inversa a ambos lados de la contención anterior, esto está contenido en f a la menos 1 de f, ¿verdad? Pero, acuérdense que en trabajo 4 dice que este f a la menos 1 de f, esa cosa contiene a esto, y el otro se mantiene así igual, pero esta cosa que está aquí, estimada y estimado, es esto. Porque f es cerrado, entonces su clausura es igual a f. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando lo que les dije que queríamos probar, que la clausura de f a la menos 1 de f está metido en f a la menos 1 de f. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, estimadas y estimados, esta es otra aplicación de las variables